Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diana Torres. Estoy estudiando para ser profesora de contabilidad en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Ciencias de la Educación, optando por una docencia media diversificada. Buenas tardes, chicos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. El día de hoy vamos a hablar sobre las cuentas reales o permanentes. ¿Qué son las cuentas reales o permanentes? Las cuentas reales o permanentes son cuentas que, a pesar de que el año fiscal cierra, estas cuentas permanecen activas. Se pueden utilizar para realizar documentos que vamos a ver más adelante en otras clases, llamados balance general, que es el que te da la opción de ver cómo está la empresa, o es como si fuera una fotografía de cuál es el estado de la empresa, si tiene pérdidas, si tiene ganancias, en fin. ¿Qué son las cuentas reales o permanentes? Las cuentas reales o permanentes son cuentas que tienen una naturaleza contable. Hay varias clasificaciones. La podemos clasificar primero en activos. ¿Qué son los activos? Los activos son todos los bienes que tiene la empresa. Bienes de la empresa. Algunos ejemplos de activos podrían ser carros, como los automóviles, maquinaria de equipo, mobiliario de oficina, serían carros, mobiliarios de oficina, maquinaria y equipo. También tenemos los terrenos, los edificios o todas las propiedades de la empresa. Edificios y terrenos. Un ejemplo de activo en sus casas serían si sus padres han comprado alguna propiedad, tienen carros, todo eso sería activo. También podemos clasificar otras cuentas reales o permanentes como los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son todas las deudas que tiene que pagar la empresa. Deudas de la empresa. Algunos ejemplos de pasivo podemos decir que son cuentas por pagar, sueldos y salarios, hipotecas por pagar que hay en el banco. Hipotecas por pagar son los préstamos que se hacen con el banco y hay que pagarlo cada cierto tiempo. Y documentos por pagar. Pagar como pagarés, entre otros. Estoy haciendo este mapa conceptual para que lo vayan copiando en su cuaderno y lo tengan para que puedan desarrollar los próximos talleres. También tenemos el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio son todos los bienes, todos los derechos y todas las obligaciones que tiene la empresa. El patrimonio tiene bienes, derechos y obligaciones de la empresa.
Un ejemplo de patrimonio es que si en una empresa estuviera conformada por varios socios, uno de los socios, como por ejemplo se llama Carlos, sería Carlos Zárate Capital, porque uno de esos sería el capital de Carlos. ¿Por qué decimos que el patrimonio son bienes? Porque dentro del patrimonio están todas las posesiones de la empresa, todas sus cuentas y todas sus ganancias. También cuando alguien hereda de su familia capital o dinero, también eso va al patrimonio. Sería como un patrimonio familiar. ¿Por qué decimos que son derechos? Porque la empresa tiene derecho a adquirir un préstamo por parte del banco. ¿Y por qué decimos que son obligaciones? Porque la empresa tiene que pagar a la administración, tiene que pagar sueldos y salarios, tiene que pagarle a los accionistas y también tiene que pagar si tiene alguna hipoteca con el banco. También tenemos los gastos. ¿Qué son los gastos? Son el desembolso que hacen las empresas para sus operaciones normales o para obtener activos fijos. Vamos a copiarlo aquí, desembolso. De la empresa para obtener activos fijos. O sus operaciones. Ejemplo de esos gastos pueden ser el agua, la luz, el internet, el teléfono. También tenemos los costos de venta. Costos de venta. ¿Qué son los costos de venta? Los costos de venta son los desembolsos que hace la empresa para, ya sea para producir su producto o para elaborar un producto y venderlo. Vamos a copiarlo aquí. Costos que la empresa utiliza para producir y vender un producto. Un ejemplo de costo de venta puede ser materia prima, la luz, el agua, es todo el dinero que utiliza la empresa para la producción de un producto o la elaboración de un producto. Y también tenemos los costos de producción. ¿Qué son los costos de producción? Es el dinero que utiliza la empresa en toda la elaboración y la fabricación de un producto. Fabricación de un producto.
ya sea para transformarlo de materia prima a un producto ya previamente hecho. Ejemplo de costo de producción puede ser mano de obra directa, mano de obra indirecta. La energía que se utiliza en la planta, normalmente estas son empresas industriales. Mano de obra indirecta. Y la energía. Ahora vamos a ver las naturalezas de cada una de estas cuentas. Voy a borrar el tablero, pero igualmente esta información se la voy a mandar por su correo para que la tengan y no necesiten copiarla del tablero. A que no necesiten copiarla del tablero. Porque se supone que tenemos que usar la tecnología y tenemos que ir modernizándonos cada vez más y más. Cualquier situación que tengan, que no tengan correo electrónico, pueden hablar conmigo y yo les puedo pasar el material impreso. Ahora que termina la clase me pasan todos sus correos electrónicos para que yo le envíe esta información. Entonces ahora vamos a hablar sobre la naturaleza de los activos. ¿Qué es la naturaleza de las cuentas? La naturaleza de las cuentas la podemos analizar. Por ejemplo, cada cuenta tiene un débito, un crédito, cada cuenta aumenta y disminuye por un lado. Así que por ende, el activo es de naturaleza débito, por lo que él aumenta por el lado débito y disminuye por el lado crédito. El activo es de naturaleza débito. También podemos ver el pasivo. Vendría siendo de naturaleza crédito. Esto quiere decir que aumenta por el lado crédito y disminuye por el lado débito. Acuérdense de ponerle tilde a la E porque a veces he visto que me entregan trabajo o cosas que no tienen tilde. Deberíamos todos tener una buena ortografía. También tenemos el patrimonio. El patrimonio vendría siendo de naturaleza crédito. También podemos ver los ingresos. Los ingresos vendrían siendo de naturaleza crédito. Disminuye por el lado débito y aumenta por el lado crédito. Podemos mencionar también los costos. Los costos ya serían de naturaleza débito, aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Siempre van a aumentar por un lado y disminuir por el otro lado.
y los costos de producción. Los costos de producción también, igual que los costos de venta, serían de naturaleza débito. Se aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Ahora vamos a hacer un pequeño taller a modo de práctica en clase para que vayan viendo cómo se clasifican las cuentas, su naturaleza. Voy a usar este pañuelo porque creo que el tablero está quedando como manchado. Creo que el tablero ya hay que cambiarlo porque está un poco ya, necesita un poco de cambio, y los borradores también. Eso le corresponde al Meduca. El taller habla sobre clasificar cuentas, activo, pasivo y capital, su naturaleza y un esquema de cuentas T. ¿Qué son las cuentas T? Las cuentas T son simplemente una línea vertical, una línea horizontal en forma de una T, que tiene un débito, un crédito, y arriba va la clase de cuenta, que es si es activo, pasivo o capital. Ahora sí vamos con el taller de práctica. A ver, tenemos edificios. Aquí hacemos la cuenta de cuentas T, ponemos edificio. El edificio sería un activo. ¿Por qué? Porque es un bien de la empresa. Por ende sería débito. Aumentaría por el lado débito y disminuiría por el lado crédito. Deme un momento para conectar una llamada. Bueno, seguimos con el taller. La otra cuenta que vamos a ver es cuentas por pagar. Esto viene catalogado como un pasivo. Como es un pasivo, su naturaleza es el crédito, aumenta por el lado crédito y disminuye por el lado débito. ¿Ven? Y ahora son a la inversa. Aquí antes era positivo y negativo, ahora es negativo y positivo. Es al revés. Ahora vamos a ver la cuenta de automóvil. ¿Qué es el automóvil? El automóvil también es un bien de la empresa. Viene siendo un activo que la empresa utiliza para moverse, la utiliza para transportar la mercancía, entre otras cosas. Viene siendo un activo y aumenta por el lado débito, disminuye por el lado crédito. Préstamos por pagar.
por pagar. Préstamos por pagar es igual que cuentas por pagar. Préstamos por pagar es un dinero que se le debe al banco, ya sea de una hipoteca o de un préstamo que te haya hecho el banco. Cuentas por pagar ya sería una cuenta que se paga más a los proveedores o a las personas con que hemos adquirido una deuda. Préstamos por pagar también viene siendo un pasivo, por ende aumenta por el lado crédito y disminuye su saldo por el lado débito. Banco. El banco vendría siendo donde la empresa deposita todo su dinero, de todas sus operaciones, de sus ingresos. Vendría siendo un activo. Los activos aumentan su saldo por el lado débito y disminuyen su saldo por el lado crédito. También tenemos a Marcos Villalba Capital. La palabra capital ya nos da una idea de qué más o menos es. Vendría siendo el patrimonio. Patrimonio vendría siendo lo mismo que el capital. El capital, el patrimonio, los dos son de naturaleza crédito. Por ende, aumentan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Voy a buscar el borrador. No se preocupen, yo les voy a estar pasando este material, ya sea en fotocopias o por correo electrónico, para que lo tengan y puedan hacer los próximos talleres. También tenemos útiles de oficina. Y ahora sí se fue. Ahora hay que esperar que se seque un poco el tablero. El pañuelo está como mojado. Los útiles de oficina son todo lo que hay en la oficina, ya sea copiadoras, ya sea impresoras, ya sea escritorios. Todos vienen siendo útiles de oficina, todo lo que utiliza la empresa en la oficina. Eso sería un activo, por ende, aumenta por el lado débito y disminuye por el lado crédito. También tenemos mobiliario de oficina. La diferencia entre útiles y mobiliarios de oficina, que mobiliario de oficina serían todos los muebles que hay en la oficina, los archivadores, todo eso también sería un activo que aumenta por el lado débito y disminuye por el lado crédito. También tenemos las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, la pueden abreviar en CXC, cuentas por cobrar, aunque preferiblemente deberían de escribirlo todo completo. También sería un activo, porque son cuentas que la empresa cobra y ese dinero entra a las empresas, por ende aumenta por el lado débito y disminuye para el lado crédito. También tenemos las hipotecas por pagar. ¿Qué vendría siendo las hipotecas por pagar? Vendría siendo un pasivo. ¿Por qué? Porque una deuda que hay que pagar, ya sea de una propiedad
ya sea de un lugar que compramos para alquilar. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la atención en la clase prestada. Les voy a mandar un pequeño taller a modo de práctica para que lo haga para la próxima clase. Tiene esta misma metodología y también le voy a mandar una investigación para la otra próxima clase que tengamos después de la que viene, en donde me van a buscar la historia de cada una de las cuentas reales o permanentes. Sin embargo, no me van a copiar todo, sino que me van a hacer un pequeño resumen de lo más importante o lo que le llamó más la atención para que me lo entreguen.